Siga Siga en vivo este lunes 25 de marzo y después de haber charlado con Carlos Delfrade, tenemos en línea a Juan Pablo Hudson. Él es editor de la revista Crisis, investigador, autor de varios libros. Primero le queremos saludar. Juan Pablo, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos, sí. Sí. ¿Nos escuchás? Hola, Juan Pablo. Sí. Yo perfecto. ¿Cómo estás? Estoy acá con Gustavo Gamboa, mi compañero, y Facundo Peralta también, otro compañero acá. Esto es Plataforma de Pensamiento Latinoamericano y este segmento se llama Siga Siga. Así que la idea es, bueno, charlar con vos, hacerte una entrevista. Venimos recién de hablar con Carlos Delfrade, así que los temas se conectan. Y bueno, le contamos un poco a la gente que Juan Pablo es editor, uno de los editores de la revista Crisis. Trabaja como investigador en el CONICET en estos días tan difíciles. Y es autor de libros, de algunos libros que tienen mucho que ver con Rosario. Él trabajó en una escuela en el barrio Ludueña y de esa experiencia hizo un libro que yo lo leí, se los recomiendo, se llama Las partes vitales, experiencias con jóvenes de la periferia, y fue uno de los primeros libros acá escritos en Rosario con una experiencia muy directa sobre lo que es la vida en los barrios populares y la experiencia de los jóvenes que viven la violencia de manera cotidiana. Este libro empezaba diciendo que justamente que ese fenómeno, el de la violencia en los barrios, había sido tratado con cinismo, es la palabra que vos usás, por la clase política, ¿no? Como que no le habían dado la dimensión que estaba teniendo el tema de la violencia y que lo tomaban como algo marginal, ¿no? Como que era algo que pasaba de modo eventual y que no se iba a convertir en un problema estructural. ¿Cómo lo ves vos hoy, ¿no? Después de más de 10 años de este libro? Bueno, hola, ¿cómo les va? Lamentablemente, eso que yo afirmaba ahí en el libro se comprobó. Y después, nosotros con la revista Crisis, en el 2013, editamos un documental que se llamó Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, y el cierre de ese video, en el cierre de ese video, un militante del barrio Ludueña decía algo muy importante que era: ahora la clase media no se preocupa por lo que está pasando acá en los barrios, pero no se dan cuenta que esto va a girar, va a dar la vuelta y nos va a afectar a todos. Y también, ¿no?, eso se cumplió de la peor manera, ¿no? Porque él lo dice así también. Y y va a ocurrir de la peor manera. Y estos últimos 15 días, no solo, ¿no?, pero estos últimos 15 días le dan la razón a este militante del barrio. Efectivamente se tomó con cinismo, porque esto comenzó en un momento en el que todavía la ciudad de Rosario y el país, con el cierre del kirchnerismo, vivía una cierta época de esplendor a nivel de consumo, en la construcción de edificios en Rosario, los emprendimientos gastronómicos que se multiplicaban. Entonces era difícil en ese momento tomar en serio lo que estaba ocurriendo en las periferias. Y bueno, las consecuencias se ven ahora, ¿no? Esto transcurrió el tiempo que ya es muy difícil retomar y darle una solución, encauzarlos. Juan Pablo, ¿y cómo pensás que es el devenir, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Es difícil saber cómo sigue esto. En estos días lo que comprobamos es que allí, cuando se intentó nuevamente, yo creo que con mayor virulencia aún, una salida ultra represiva, como pasó en las cárceles de la provincia y también en cárceles federales, donde están los principales líderes de las bandas ligadas a la venta de drogas en Rosario, eh, se comieron el poder político y la ciudadanía, en consecuencia, se comió una bofetada, un golpe muy duro. Eh, yo lo que creo es que estamos viviendo una guerra o una serie de guerras, pero no en el sentido en el que habitualmente se le da
a la idea de guerra contra las drogas. Yo creo que el Rosario en particular, pero las otras ciudades de la Argentina también lo viven, lo que hay es una guerra del sistema financiero contra la población. Y uno de los grandes objetivos del sistema financiero, del poder financiero, es la periferia. Los progresistas, las izquierdas como las que yo encarno, no sé, el peronismo, el kirchnerismo, normalmente cuando surgen estos conflictos, ellos proponen ir sobre el dinero que se lava en el centro, las cuevas financieras. Y yo también coincido con eso, pero lo que hay que decir es que desde hace al menos 15 años Rosario está padeciendo una guerra por la periferia. Es decir, la periferia no es solamente un centro de generación de mano de obra para el mercado del narcotráfico o del narcomenudeo, para ser más precisos, o generación de dinero vía la venta de drogas, que después va a otro lado. El mercado financiero está desatando una guerra por quedarse con la periferia. El mercado inmobiliario, que está aliado con el mercado financiero, está desde hace años empujando a la población para quedarse con las tierras y construir countries. El mercado financiero está endeudando a la población desde el kirchnerismo para acá, a través del sistema de créditos, para tomar a la población. Y después, por supuesto, está esta guerra ya más situada en torno a la venta de drogas, donde ahí, digamos, hay un triunfo del mercado en la subjetividad, sobre todo de los jóvenes, que nos ganaron por ahora en esa batalla, digamos. Y está cada vez más empoderado. Por un lado, por el aumento del consumo, por un lado, la caída de la vida comunitaria, la caída del poder de las organizaciones sociales, la caída de las instituciones estatales que no tienen capacidad de interpelación. Esto ya hace muchos años, la militancia es más nueva. Entonces, el futuro va a ser oscuro y quizás cada vez más oscuro en la medida en que no se empiece a tratar de poner en práctica medidas de fondo. Pero esas medidas no se solucionan en 2 meses, no se ponen en marcha en 2 meses, como pretendió el gobierno nacional y provincial. Son medidas que requieren mucho tiempo, porque hay una batalla que realmente ahora se está perdiendo, que es la subjetividad de los jóvenes. Primero fueron los grupos narcos, que son los propios vecinos, que se vieron mucho más interesados y captados, no solo por el poder de fuego, ni el poder de las armas, sino también por los sentidos que les da el narcotráfico, sino que ahora aparece la extrema derecha. La base social de la extrema derecha de Javier Milei es popular, es de abajo y es de jóvenes. Entonces, el panorama, por eso es sombrío, porque ahora tienen representación institucional y no solo barrial. Eso es lo que yo temo. Cuando decís la caída de las organizaciones sociales, nombraste también creo que al Estado, digamos, en esa intervención más territorial, caen las organizaciones sociales, ¿a favor de quién eso va, digamos, no? Perdemos poder las organizaciones sociales y ¿quién lo gana a ese poder? El mercado. El mercado, en términos generales, estas bandas de narcomenudeo, como un representante más acotado, ¿no?, en el territorio, y después la extrema derecha, por ahora. Yo creo que esos actores, esos 3 actores, digamos, si querés, es una cadena, digamos. Primero, las organizaciones del barrio, que son no sé, los primos, los hermanos, los padres, los vecinos de la juventud, que antes se sentía muy cercana a las organizaciones. Después aparece, bueno, un mercado de consumo no de drogas, consumo en general, desde las casas que venden televisores celulares hasta la motito, la ropa, etcétera. El mercado financiero, con el sistema de créditos, todos los barrios están endeudados, como todos nosotros, ¿no? Pero en los barrios también. Esa es la gran novedad de hace una década, que ya no solo están endeudadas las clases medias y altas, sino que las clases más pobres, por estar bancarizadas a través de los subsidios, desde la UH, que es un derecho, pero la UH, el potenciar trabajo, logran que las entidades crediticias les den créditos. Bueno, toda una serie de actores ligados al mercado y después, ahora, el gobierno nacional y la ultraderecha.
O sea, el pasaje de la ultraviolencia a la ultraderecha. Juan, te quería hacer una consulta, que conoces bien Sí, el trabajo en Ludueña, ¿no? sí. Ahí desarrolló por mucho tiempo un trabajo el padre Montaldo, ¿no? Y fue también de los que primero denunció a alguna banda narco, creo que eran unos paraguayos, que tuvo un conflicto muy grande. Y hoy, en el recorrido de este tiempo, la misma iglesia y la escuela, ¿no? Más que la iglesia, la escuela fue tiroteada, y es un lugar que está a la deriva, ¿no? Después de un trabajo me pareció muy piola y estupendo lo que hizo el cura con la orquesta y bueno, y toda la ampliación que le dio, no solo con la escuela y la vicaría, sino a todas las otras redes que hizo en el barrio. ¿Por qué se perdió eso? No podría decir que se perdió toda la autoorganización territorial que tiene el barrio, que lleva muchos años. Lo que se está haciendo es muy cuesta abajo, cuesta arriba, perdón. Eh, Todo ese trabajo del padre Montalvo, quien tanto frecuenté, admiro y extraño, me parece que pertenecía más a otra época, a otro tipo de pobreza, a otro tipo de organización territorial, donde había otro tipo de posibilidades. Me parece que toda esa gran autoorganización del barrio, tan notable, es es más propia de finales de los 80, toda la década de los 90, donde se hace muy fuerte, y ya entrado los 2000 empieza a empezar a flaquear, eh, como le ocurrió al resto de los barrios. Por esto que nombraba antes, ya es más difícil para las comunidades eclesiales de base, para los grupos juveniles, para la propia escuela, conectar con las nuevas subjetividades juveniles especialmente y después vecinales. Eh, esa autoorganización lograba una comunidad. Y lo que se rompe en Ludueña y en el resto de los barrios populares, yo diría que en todo el arco de la ciudad, pero en los barrios con sangre como consecuencia, es lo comunitario. Entonces, bueno, cuesta mucho más ese trabajo cuando no hay redes. Cada vez que vos querés construir algo, desde el carnaval, tan emblemático en festejo, en conmemoración del nacimiento de Pocho, hasta una actividad de la escuela, hasta una actividad de un centro comunitario, cuesta el doble. Cada vez hay que redoblar, es como empezar cada vez de nuevo. Eh, yo trabajé en el colegio y eso ya se vivía hace 10 años, 12 años. Era muy difícil conectarse con las familias, era más un problema que una solución. Eh, entonces me parece que ha habido dificultades nuestras, yo ya no vivo en Rosario, pero me siento parte de ahí, de esa construcción, para reinventarnos. Y entonces, construir un tipo de organización social, un tipo de organización comunitaria acorde a la nueva época. Me parece que lo que había es más tributario del pasado. Juan Pablo, vos marcás esto de, bueno, cómo el modelo del mercado, de algún modo, es lo que viene a resquebrajar esta vida comunitaria o la construcción de las organizaciones comunitarias, que el mercado se transforma en un modelo de vida, ¿no? Rige las coordenadas de la vida, no solo de las clases medias que con el menemismo, el 1 a 1 van a Miami o viven ese momento, sino que se transforma en un modelo bueno, de prácticas que tienen que ver con el consumo, con cierta escala de valores que están determinadas por eso, ¿no? Sobre todo por el consumo. ¿Qué autocrítica, no sé si vos venís escuchando o no sé si existe, pero me parece que es como para cómo tenemos que revisar la cuestión del consumo puesto como un acceso a la igualdad, ¿no? El consumo que vino como que venía incorporado en el discurso del progresismo, diciendo, bueno, el consumo va a mover la economía interna, el consumo va a construir más igualdad, por el consumo vamos a generar industria. Bueno, todo esto no pasó y lo que tenemos es un mercado que
bueno, que se mueve que en las clases populares ustedes construyeron también el concepto de vida anarco, ¿no? Ujú. La autocrítica en este momento es muy compleja porque venimos de años de retracción del consumo, entonces ahora lo que se intenta es, bueno, recuperar eso, pero en realidad es un gran fracaso de esa inclusión vía consumo que propuso el kirchnerismo, los gobiernos progresistas, que rigieron de 2003 a 2015. Esto es difícil de plantear hoy, donde estamos todos con un nivel de crisis económica brutal. Cualquiera que me escucha me diría, ojalá podría volver a consumir lo que yo consumía en el kirchnerismo, incluso en los primeros 2 años del macrismo. Pero lo que está claro es el enorme fracaso de ese modelo. Yo creo que, de hecho, no solo por eso, ¿no? Pero el fracaso de los gobiernos progresistas en sus promesas de inclusión, su modelo de desarrollo, es lo que le dio lugar a que llegara el macrismo. El macrismo fracasó rotundamente. Eh, Lejos de una autocrítica, quienes adhieren al modelo de inclusión vía consumo creyeron que con Alberto Fernández y con Cristina como presidenta se iba a retomar y que había sido una breve pesadilla lo del macrismo en el poder, lo de la derecha macrista en el poder. Después, 4 años después, nos encontramos con la extrema derecha. Ya no es la derecha, sino que la ultraderecha. Eh, entonces, eso indispensablemente requiere, porque el consumo lo que generó, digamos, es, bueno, un bienestar después de años de finales de los 90 y principios de los años 2000 de mucha recesión, pero también una despersonalización, un individualismo extremo, una indiferencia, que ahora lo estamos viendo en las redes, ahora lo decimos, pero esto ya venía desde hace años. A nadie que está en un barrio popular, a nadie que estudia la subjetividad, a las personas, no puede sorprender lo que está pasando con la ultraderecha. Esto ya se veía antes, el nivel de crueldad. Rita Segato lo decía en el año 2013 cuando la entrevistábamos, lo decíamos nosotros también. ¿No? O sea, los niveles de crueldad existentes están, digamos, poniendo en jaque ya no solo un gobierno, ya no solo un momento, sino a los principios civilizatorios. Cuando veíamos cómo reaccionaban. ¿No? Lo que pasa es que era muy difícil en ese momento, y sigue siéndolo, aceptar que los pibes en los barrios por los que trabajamos, bueno, adoptan semejantes niveles de crueldad. Ojo, los sectores medios no agarran un revólver y te vuelan la cabeza, al menos por ahora, pero los niveles de crueldad que se ven ahí son impresionantes, digamos, desde una pequeña anciana con su departamento torturando a un inquilino, como lo hace, o no sé, o un propietario más joven torturando a los inquilinos, la indiferencia vecinal, las broncas que hay. Lo que pasa es que en esos sectores hay más mediaciones, está el psicólogo, están los timbales, las terapias alternativas, hacer contact, esos psicofármacos, pero hay un nivel de furia, yo creo que es una furia depresiva. Yo creo que todo esto derivó, este fracaso, esto lo dice Franco Berardi Bifo, el italiano, que lo que hay es una epidemia de rabia depresiva. Y yo creo que sí, lo que pasa es que en los sectores medios eso es esto, depresión, estar tirado, desconectado, conectado con las redes, y en los barrios se vive con furia, y la furia es sangre, es matar. Entonces, bueno, desarmar todo eso y como rearmar otro pacto civilizatorio, ya no digo pacto democrático, es difícil porque lo que está también de fondo es el fracaso de la democracia. ¿Y cómo se dice eso? ¿Quién se anima? Bueno, ahora lo dijo Cristina el año pasado, se empezó a decir, pero es difícil aceptar que fracasó la democracia. Y lo que fracasó la democracia. Tal como está, digamos, en los términos en los que en los que nació y que se continuó, la democracia fracasó. Por eso está Milei en el poder hoy. Y el riesgo es que esto se consolide de la peor manera. El tema es cómo construir un nuevo pacto civilizatorio, como vos decís, recuperando algunas de las construcciones democráticas que no fracasaron. Por ejemplo, bueno, ayer venimos del 24 de marzo y aunque no salieron a la calle 5 millones de personas, hay todavía gente que está dispuesta a sostener como ciertos principios y ciertas bases de este pacto
democrático y bueno, esos son como mojones de democráticos a partir de los cuales evidentemente hay que partir para renovar este pacto y sobre todo, bueno, a partir de una gran autocrítica de también en qué el progresismo, bueno, depositó quizá demasiadas esperanzas y se desconectó de la realidad, que es esta realidad que vos estás describiendo, ¿no? Como también me parece que una de las preguntas es cómo volver a tener análisis o prácticas o políticas que no se desconecten de la realidad, que no depositen todo en un mundo simbólico superestructural, que creo que bueno, fue uno de los rasgos quizá de esta última etapa, pensar que esos símbolos eran compartidos por una inmensa mayoría y esa mayoría se fue achicando por las dificultades en las condiciones de vida, ¿no? Entonces quizá hay que repensar también cómo se construye un universo simbólico más diverso, más heterogéneo, más transversal, que dé lugar a más personas, ¿no? No solamente a aquellos que se identifican absolutamente con una corriente política, sino como, bueno, un mundo más heterogéneo y más humano. Sí, las marchas de ayer en general, los consensos en torno a lo ocurrido entre el 76 y el 83, yo creo que todavía, a pesar de que tenemos la vicepresidenta de la Nación, nada más y nada menos, que lo socava, digamos, que lo rechaza, de manera inteligente, pero lo rechaza, yo creo que se mantienen, digamos. Hay una muestra muy fuerte, ayer fue muy contundente las movilizaciones. Ahora, a mí me parece que como generación, yo ya tengo 46 años, ya estoy medio grande, digamos, pero como generación, los desafíos nuestros ya son otras. Es otra autocrítica, digamos. Ya no es solamente discutir el 76-83, sino 83, 2024, 2023. ¿Qué pasó en estos años? Digamos? ¿A qué apostamos y cómo salió? A mí ya eso, por supuesto, cada 24 voy a estar. Si hicieran algo por, no sé, indultar, lo que sea, estaré en la calle. No hay que descuidarlo. El 2x1 en el año 2016, 17. Estuvo, digamos, cuando creíamos que ya estaban los consensos y que no podía pasar nada. Hubo un intento muy fuerte y salimos a la calle y lo tiramos atrás. Y fue muy pedagógico porque no lo han tratado de hacer de vuelta. Ahora bien, eso es un lado de la discusión. La otra es, ¿qué nos pasó? Que sin milicos, sin nada, llegamos a estos niveles de descomposición comunitaria, los niveles de odio que se desatan, las dificultades que tenemos para la autoorganización popular y los niveles, digamos, de desapego, ¿no? De indiferencia frente a lo que le pasa al otro. Que eso fue también otra cuestión que se dio en la pandemia. Los incluidos, yo, no sé, investigador de CONICET, también incluyo que esto es una autocrítica, nos olvidamos, nos pusimos adentro de casa y nos olvidamos de lo que estaba pasando en los barrios populares para poder vivir mientras estaba la cuarentena y nos ganó la calle la extrema derecha. También yo apuesto más a ese tipo de autocríticas, digamos, esto que se dice ahora, la audacia es de derecha y el conservadurismo es de la izquierda. ¿No? Yo creo que hay que revertir eso, hay que retomar que la audacia sea nuestra, porque la audacia, aún como disentimos con lo que propone la derecha y la extrema derecha, la audacia tuvieron ellos, quienes salieron a la calle en la pandemia para protestar de manera a veces desopilante, pero fue la extrema derecha y bueno, y esto se vio después, se tradujo en las urnas. Pero aún si hubiera perdido Milei, hay una base social que rechaza fuertemente lo que nosotros creemos que son consensos básicos, no sé, que exista el CONICET. Y en muchos sentidos, quizá tienen razón. No lo sé. Yo soy investigador de CONICET, no lo sé. Me parece que es un momento, las crisis, yo trabajo en una red que se llama Crisis. Las crisis tienen todo esto que estoy tirando que es muy oscuro de mi parte, pero también es una oportunidad. Siempre que hay una crisis hay una oportunidad, algo que pueden hacer. Y este es un momento en que se desbarató todo. A partir del 10 de diciembre que asumió Milei, o en realidad cuando ganó las elecciones, ya se terminó de desbaratar el ordenamiento simbólico, social que teníamos. Bueno, es una gran oportunidad.
porque la extrema derecha mostró algo, y es que la audacia extrema puede tener consenso. Lo que no logramos es que la izquierda lo haga. La izquierda, en un sentido amplio, ¿no? No digo el trotskismo no necesariamente, pero las izquierdas, los sectores progresistas, apostamos siempre a la moderación. Alberto Fernández, no sé, Massa, no hay que avanzar mucho más porque nos van a rechazar. También a nivel municipal en Rosario, a nivel provincial, no sé, los Perotti de la vida, el socialismo en su tercera, en esta versión muy conservadora. Bueno, todo eso, digamos, hay que reverlo y es una oportunidad. Yo creo que la crisis muestra, y la llegada a la extrema derecha muestra que hay que ser audaces y ir a fondo. El tema es si nos animamos y cómo, ¿no? No es fácil. Bueno, Bueno, me Juan parece Pablo. que hay que animarse, hay que construir algo nuevo y sobre todo con nuevos liderazgos, con una profundidad política e ideológica decolonial. Me parece que esa es una mirada para incorporar a los jóvenes y solo también con un marco latinoamericano. Me parece que este es un debate global. Y bueno, gracias por participar, Juan. Te vamos a seguir llamando para que nos explique cómo va a quedar el CONICET, pero bueno, Creemos esa que el sería para CONICET- otro capítulo. No, declaramos que sí, que el CONICET está bien, Juan. No Te bancamos no en te esta. no te dejes avasallar. Tenemos que No, marchar no. también por el CONICET y por los Yo creo que investigadores y por la investigación y por la universidad pública. Así que ahí hay todo otro mojón que también hay que reconstruir y salir y convocar a los estudiantes a marchar también por la universidad, que eso todavía no sucedió. Y me parece que es importante que se visibilicen los estudiantes y las estudiantes en la calle, porque también eso, ¿no? Ver el CONICET y ver un grupo de investigadores, pero detrás de eso hay un mundo de estudiantes en la Argentina que van a la universidad pública y que todavía está pendiente convocar esa gran marcha. sí, yo solamente a modo de cierre, para no extenderme, el gran desafío es cómo ver con los ojos bien abiertos, sin reprimir nada, el desastre que se generó y que generamos, sin deprimirnos. Me parece que ese es el desafío, el doble sentido, digamos. Ser capaces de tener las agallas, de ver en lo que creímos y no funcionó, pero sin quedarnos, digamos, sin que nos roben el ánimo, diría el indio. Porque si no, nos gana la extrema derecha. Nos va a seguir ganando, porque ya viene, ya está ganando. Entonces hay que lograr. En la crisis hay oportunidad. Y eso puede andar. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Juan.